Entonces, bueno, el concepto de límite, sí, el concepto de límite surge de una paradoja que planteó Zenón de Elea, que era un filósofo griego que habitó en el siglo V antes de Cristo, el cual justamente hacía mención a esto, a que, por ejemplo, decía que había una competición de carrera de entre Aquiles, si recuerdan ahí, por eso el famoso talón de Aquiles, entre Aquiles y una tortuga, con la condición de que la tortuga le tome 1 metro de distancia. Entonces, de acuerdo a esta paradoja, sí, de acuerdo a esta paradoja, conforme, por ejemplo, la tortuga avanza a la mitad de lo que le falta para concluir, a Aquiles también le va faltando, o sea, va avanzando, pero si ven que conforme cada uno avanza la mitad de lo que le falta para su trayecto, conforme cada uno avanza lo que le falta para completar, pero solo la mitad de su trayecto, observe claramente que Aquiles nunca alcanzaría a la tortuga. Si ven, o sea, si, por ejemplo, tú le das una ventaja a una tortuga de 1 metro, la tortuga avanza la mitad, digamos, medio metro, tú también medio metro. Ya, entonces, por ejemplo, digamos que el trayecto es de 2 metros, entonces la tortuga sigue avanzando la mitad de lo que le falta, e igual a ti también avanzas lo que, o sea, la mitad del siguiente trayecto y en consecuencia, de acuerdo a esa paradoja, nunca podrías alcanzarla, ¿sí? Pero eso, o sea, eso es solo un decir nada más, porque de hecho está demostrado que efectivamente Aquiles sí puede alcanzar a la tortuga. ¿Mediante qué? Aquí tenemos una breve explicación, ¿no?, de lo que hizo Zenón de Elea. Pero efectivamente hay un instante, bueno, no nos vamos a centrar en el hecho matemático, ¿no?, de calcular. Recuerden que el año pasado, y para los nuevos, pero vimos la suma de una serie geométrica. Sí se han de acordar un poco, y aquí está. O sea, en conclusión, sí llega el corredor a avanzar a la tortuga, sí, en este instante. O sea, entonces la idea surge de una serie geométrica, o sea, la suma de una serie geométrica. Recuerden que había sumas infinitas. Entonces esas sumas infinitas tenían un valor, como en este caso, por ejemplo, sale 11 con un noveno, aplicando este criterio. Lo importante sería que lean este párrafo, ¿no?, donde se resume lo que les había explicado. Entonces, a partir de esta historia, es lo que surge el concepto de límite, que vamos a hablar detenidamente ya en el plano matemático. O sea, ahorita solo les hago hincapié en una breve introducción, ¿sí? Y de que con una sumatoria de una serie geométrica, efectivamente se puede aproximar un valor, en este caso, el límite que estaba estipulado para que el atleta alcance a la tortuga. Entonces alcanza justamente en este instante, ¿no? O sea, entonces sí, no, no, después de todo no fue una paradoja en sí, porque en algún momento lo llegó a igualar. Entonces, a partir de eso surgieron, como les había dado el año pasado, las series geométricas. Entonces, aquí tenemos el cálculo, pero bueno, eso es solo un repaso. No vamos a entrar a ver todavía, a ver lo que es la serie ni sucesión geométrica, porque ya eso quedó en el año pasado. Solo les hago un recuento de en qué consiste entonces nuestro estudio. Bueno, el objetivo es estudiar los límites de sus propiedades básicas. Tenemos aquí cosas tan interesantes que vamos a ver adelante mediante procesos algebraicos, cómo calcular. Por ejemplo, aquí tenemos el límite cuando x tiende a 1, se lee, ¿no? El límite cuando x tiende a 1 de esta función. Aquí si ven que se lo representa con un circulito sin rellenar, es porque prácticamente, o sea, de manera directa, algebraicamente, ese límite no existiría, perdón. ¿Por qué? Porque ustedes cuando vean límite,
simplemente deben reemplazar. Por ejemplo, dice x tiende a 1, entonces reemplazan el valor de 1 en las x, quedaría 1 al cubo, 1, 1 menos 1, ya, bueno. Ahora bien, aquí en teoría, o sea, si yo reemplazo el 1, si yo reemplazo el 1 directamente, si yo reemplazo el 1 directamente, me va a salir 0 sobre 0. Pero aquí dice que vale 3. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿por qué se da eso? Generalmente hay casos en los que se puede factorar. Esta es una diferencia de cubos. Entonces, bueno, no vamos igual a centrarnos de lleno tampoco en cómo se factora la diferencia de cubos, pero hago notar que por qué sale aquí que este límite vale 3. Es porque ya factorando y siguiendo el proceso de simplificación, sí, siguiendo el proceso de simplificación, entonces obtengo el valor del límite 3. Obviamente ya cuando entremos a ver, eso escucharán bien, no solo estamos dando una introducción. Cuando ya entremos a ver el cálculo de los límites algebraicamente, ahí sí veremos las propiedades que nos permiten hacer este tipo de situaciones y de resolver este tipo de indeterminación. Porque si yo directamente reemplazo al 1 aquí, me sale 0 sobre 0. Y recuérdenlo mucho, 0 sobre 0 en matemáticas se conoce como una indeterminación. De hecho, dividir para 0 no está definido. Si ustedes incluso ponen en una calculadora, obviamente les va a salir error. O sea, sale infinito, pero el infinito no es un número. Simplemente es un símbolo indicando que es un valor extremadamente grande y además indeterminado. Entonces, esta es la idea básica de estudiar los límites, ¿sí? De hallar, o sea, mediante procesos algebraicos, valores de funciones que se aproximen a tal o cual valor, como en este caso. Por ejemplo, yo digo, el límite cuando x tiende a 1 de esta función me sale 3. ¿Pero por qué? Porque mediante procesos algebraicos que los estudiaremos más adelante, ya podremos determinar que efectivamente sí sale 3. Por lo pronto solo le estoy dando una pequeña introducción nada más. Por ejemplo, mediante la visualización, también yo puedo decir si un límite existe o no. Aquí, por ejemplo, ni siquiera, o sea, sé cuál función es. Solo están puestas dos funciones al azar. Observe. Entonces aquí pondrán atención. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 1, ¿sí? Siempre se lee así, ¿no? Como habíamos leído acá. El límite cuando x tiende a 1. El límite cuando x tiende a 1 de esta función, ¿cuánto es? Es 2, si ven. Al 1 le corresponde los valores de y 2, porque está la bolita ahí rellena, el círculo relleno. Entonces yo digo directamente que el límite cuando x tiende a 1 de esta función es 2, ¿sí? Entonces directamente se pueden, o sea, a veces solo dado el gráfico, se puede determinar si un límite existe o no. En este caso, yo digo que el límite sí existe, ¿sí? Porque efectivamente cuando x tiende a 1, le corresponde en el valor de y 2, aquí con el circulito relleno. O sea, aquí no estoy calculando nada, solo estoy haciendo una explicación visual nada más. En este caso, por ejemplo, sucede algo análogo. Ya ustedes pueden observar aquí, aunque se despixela un poco la imagen, pero bueno, sí se puede visualizar. El límite cuando x tiende a 1 de la función, de esta función que está aquí, es 3. O sea, yo veo que, por ejemplo, aquí en 2 hay un puntito que se conoce como discontinuidad de una función. Pero aquí yo veo que en 3, si ven, síganle al 1. Y aquí veo que en 3 hay un círculo relleno. Entonces eso indica la gráfica que entre estos dos, este valor es prioritario. Sí, por lo tanto el límite sí existe. Entonces para esta función, para esta gráfica, sí, yo diría que el límite cuando x tiende a 1 de esta función es 3. Sí, entre los dos. Siempre deben priorizar al que tiene el círculo relleno, indicando que ahí sí existe límite. Entonces, en estos dos casos son límites que sí existen.
Se denominan límites que sí existen y gráficamente se los puede ver. O sea, no estamos ahora calculando nada, solo simplemente pongo las gráficas y mediante los conceptos que yo les dije, sobre todo guíese cuando vea el circulito relleno, ¿no? Donde ve el circulito relleno, entonces ese valor es el que les corresponde al límite al cual tiende la función. En este primer caso, cuando x tiende a 1, el límite vale 2, y en este caso, cuando x tiende a 1, priorizando, ¿no? Siempre al círculo relleno diría que el límite, el resultado del límite vale 3. A eso se refiere, ¿no? Con la identificación visual de una gráfica. Todavía no estamos haciendo ningún cálculo, solo estamos haciendo un estudio introductorio de lo que son los límites. Solo estamos haciendo un estudio introductorio de lo que son los límites. ¿Ya? Por ejemplo, hay límites que no existen y bueno, aquí dejo una breve reseña, ¿no? De que, por ejemplo, los cajeros muy a menudo utilizan eso, es un algoritmo que matemáticamente se lo aplica a los cajeros, por eso es que los cajeros dan valores netamente redondos, ¿sí? Esto aquí, bueno, pondrán en pausa al video para que se den cuenta y lean un poco acerca de cómo se define esto. Sobre todo porque se trabaja en base a una función escalonada. Esta es la función escalonada. Esta es la función escalonada. O sea que se toma al valor más próximo, ¿no? En un rango, por ejemplo, si ustedes quisieran sacar $65 del cajero, no vale, entonces les va a redondear, si desean, les va a decir o 60 u 80, dependiendo, pero por lo general no hay valores en los cajeros que yo quiera retirar, por ejemplo, $93. Entonces el cajero va a decir o 90 o 100 o 80 o 100, o sea, siempre les va a pedir el cajero un valor redondeado porque eso trabaja en un algoritmo de función escalonada como está aquí, ¿sí? Entonces, eso es, o sea, es una aplicación en la vida real, ¿no? De los límites. Sí, esa es una aplicación en la vida real de los límites. Entonces, bueno, igual esto de una vez aprendieron, ¿no? Que es una función escalonada. Ustedes pueden ver gráficamente cómo es una función escalonada, tal cual su nombre lo indica, como gradas, como escalera. Esa es una función escalonada. Sí, esa es una función escalonada. Ahora bien, aquí entonces, haciendo un hincapié en lo que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Tenemos aquí límites que no existen. Por ejemplo, a ver, entonces, tomarán atención a lo que les digo, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, obviamente no, aquí solo es una función al azar, no son una vez una función al azar. Dice, el límite cuando x tiende a 2 de f de x no existe. Ya evidentemente, ¿por qué? O sea, tenemos aquí en la gráfica, si ven, tomen en cuenta que, por ejemplo, aquí tenemos dos circulitos vacíos y uno relleno. Entonces, igual ahí tomen en cuenta, digamos, por decirlo así, la mayoría. O sea, el uno viene desde la izquierda, pero aquí como está vacío, significa que no existe. El otro viene desde la derecha, como está vacío aquí, tampoco existe, a pesar de que yo le he rellenado un circulito aquí en el 2. ¿Por qué? Porque tendríamos, por decir, dos, dos círculos vacíos y contra un relleno, pero ahí ganaría el número de círculos vacíos porque son en realidad las terminaciones de las funciones. Entonces estoy diciendo que cuando este límite tiende a -2, tanto por la izquierda como por la derecha, ¿sí? Si ven, en el un caso me sale -1, y en el otro caso me sale -3, pero aquí supuestamente dice que -2 existe, pero ustedes ven que gráficamente no. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a -2 de esta función no existe, ¿sí? Este otro caso también es más explícito, ¿no? Sí, es una función, tipo hipérbola, como habíamos visto en el estudio
de las cónicas, ¿no? Entonces aquí por ejemplo, o sea, dice el límite cuando x tiende a cero de 1/x² no existe. Ya, o sea, a ver, esta es la función 1/x². Ustedes pueden ir dando valores indistintamente, o sea, todavía no entramos en cálculo algebraico, ¿no? Solo vayan dando valores de aquí a x. A x cada vez se le da valores más pequeños, ¿no? Y si ven que la gráfica se va yendo al infinito, pero cuando x valga cero, cuando x valga cero, cuando x valga cero, jamás estas curvas van a topar el eje Y. Por lo tanto, categóricamente se dice que cuando x tiende a cero, el límite de esta función no existe. Y es fácil, ¿no? Ustedes en la calculadora pueden ponerle 1/0². Si le ponen 1/0², y le sale 1/0. Entonces 1/0 es infinito y aquí no hay artificio algebraico que me permita levantar esa indeterminación ni nada. Directamente yo digo que ese límite no existe. ¿Por qué? Porque estas curvas de esta gráfica van a irse arriba, muy arriba hasta el infinito, pero jamás van a topar al eje Y. Entonces, si no van a topar al eje Y, yo directamente digo que el límite cuando x esté en cero, o sea, cuando el x esté aquí en el centro, no existe. Categóricamente digo eso. Que el límite cuando x tiende a cero de esa función de 1/x² no existe. Sí, directamente digo eso. Ya, entonces esto es una breve introducción nada más, ¿no? De lo que vamos a comenzar a estudiar. Igual estas imágenes también les voy a compartir por WhatsApp para que las lean. ¿Por qué? Porque son fundamentales. Por ejemplo, para calcular los límites se necesitan saber algunas propiedades. Sí, para calcular los límites, ya más adelante, que es en lo que vamos a centrarnos. Sí, por el momento, obviamente, hacer gráficas, este tipo de cosas no les vamos a forzar a ustedes, no, sino que se ha dado a manera de introducción, nada más para que gráficamente, por medio de la visualización de tal gráfica, puedan interpretar si un límite existe. Entonces, las propiedades de los límites. La primera propiedad es el límite de una función constante, ¿no? O sea, quiere decir que si el límite de una función, por ejemplo, si la función f de x es igual a 2, ponga el valor que le ponga x, siempre va a ser 2. Siempre va a ser el valor de la constante. Ustedes tienen aquí abajo aplicaciones de la propiedad 1. Estamos estudiando la propiedad 1. ¿Sí? En la propiedad 1 justamente me dice que si la función es una constante, entonces el límite cuando x tiende a cualquier valor de esa constante, siempre va a ser esa constante. Siempre va a ser esa constante. Entonces aquí estoy viendo el vivo ejemplo de eso, ¿no? Por ejemplo, digo, el límite cuando x tiende a 6, digamos, cuando x tiende a 2, de 7, siempre va a ser 7. ¿Por qué? O sea, ya, como les digo en el lenguaje coloquial, porque no hay una x donde reemplazar. Entonces, como no hay una x donde reemplazar, pues directamente digo que el límite vale 7. O sea, los límites ya más formalmente para calcular tienen que reemplazar el valor de x donde vean la x. En el límite de una función constante, como no consta la x, entonces directamente yo digo que es de esa constante. Si ven, aquí como no hay ninguna x, entonces en este ejemplo directamente sale 7. Así le ponga, vean, cuando x tiende a 2 vale 7, cuando x tiende a menos 5 vale 7, cuando x tiende al valor que tiende. Si solo hay una constante, siempre el resultado de ese límite va a ser esa constante. Bien, vamos con el ejercicio B. O sea, para ello hay que tener en cuenta estas propiedades, ¿no? Dice límite cuando x tiende a de x a la n es igual a la n. Solo tienen que reemplazar. O sea, lo que está diciendo aquí es que donde vean la x reemplacen. Aquí no se confundan tanto, n puede ser cualquier potencia, pero fíjense en el ejemplo dado. Este es el ejemplo, ¿no?
el de la propiedad 2 del ejemplo B. Dice límite cuando x tiende a 6 de x al cuadrado es igual a 6 al cuadrado. Ahí es lo que les dije. Tienen que reemplazar. El límite es solo reemplazo prácticamente, ¿sí? Solo reemplazo. Entonces en lugar de la x le ponen el 6 y tienen 6 al cuadrado igual a 36. Y en el ejercicio C también tenemos otro caso de la propiedad 2. ¿Sí? Cuando el límite cuando t tiende a menos 2 de t a la cuarta. Entonces en la letra reemplacen, ¿no? Bueno, por lo general se utiliza x, pero en la letra que vean reemplacen el valor que tiende a tomar la función. Por ejemplo, aquí dice límite cuando t tiende a menos 2. De t a la cuarta es menos 2 a la cuarta. Sí, porque estoy reemplazando. Obviamente menos 2 a la cuarta es 16. Entonces, esos límites que tengan x, ahí sí va a salir un valor distinto al de la constante, porque están reemplazando en la x el valor al cual tiende dicho límite. ¿Sí? Son solo reemplazos los que están haciendo. En la constante, como no hay x que reemplazar, únicamente le ponen el valor de esa constante. Nada más. O sea, estas son propiedades muy fundamentales y básicas, ¿no? Bueno, esto lo veremos ya más adelante en forma práctica, pero sí vale la pena recalcar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, esto es el límite de la suma o resta de funciones es igual a la suma o resta de los límites. Sí, no es mayor cosa. Cuando ya entremos a ver de lleno ya los ejercicios van a ver que no es nada difícil. Aquí incluso está explicándoles, ¿no? Esto es el límite de una suma o diferencia, que es la suma o diferencia de los límites respectivamente. Lo mismo para la multiplicación, ¿no? El límite de una multiplicación es igual a la multiplicación de los límites de dos funciones, ¿sí? Cuando yo tengo el límite de un producto de funciones, es igual al producto de los límites. Sí, vuelvo y reitero, son propiedades básicas y incluso ya cuando se va avanzando ya ni siquiera se tiene que aplicar estas propiedades. Ya los límites se van calculando intuitivamente. Sí, basta con la idea que les dije que reemplacen, basta con la idea que les dije que reemplacen el valor. Ya estas propiedades creo que a veces estarían por demás. Simplemente donde vean la variable a la cual tiende el límite de la función, ahí simplemente reemplace. Igual aquí, el límite de una, o sea, el límite de una constante por una función es igual a la constante por el límite de la función. Sí, o sea, igual no es mayor cosa, ¿no? Simplemente solo ustedes de aquí en adelante guíese por reemplazar estas propiedades únicamente son para verificar que se cumple los límites, así reemplazando los valores, ¿sí? Este límite de una constante, ¿sí? Es la constante por el límite de la función. Si ven, la c es la constante. Por lo general en matemáticas a la c se le representa como constante o como un valor fijo, ¿sí? Entonces, si yo digo el límite de una constante por una función es igual a la constante por el límite de la función, le sacan a la constante fuera de el producto. Si le anteponen al producto, de ahí le evalúan al límite. Pero como les digo, son solo propiedades generales para entender cómo funciona esto, porque ya en el plano práctico se reemplaza directamente por la variable que tiende a tomar el límite, que tiende a tomar el valor. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos unas aplicaciones, ¿no? De las propiedades de los límites, ¿sí ven? Entonces, esto lo pueden, cuando lo requieran, como el video va a estar en línea, entonces pueden pausarlo y detenerse a ver cómo se ha aplicado las propiedades en estos ejercicios. Aquí detenidamente, ¿sí ven? Y ustedes pueden también comprobar una cosa, o sea, cómo sin aplicar las propiedades sale el resultado. Sí, por ejemplo, ¿qué pasa si yo aquí al 2 le reemplazo directamente? Entonces me sale 2 al cuadrado más 2 es 6, ¿sí ven? O sea, es un formalismo nada más la aplicación de las propiedades. O sea, se especifica como algo introductorio, pero ahí ya en el plano del cálculo, cuando ya se entra a estudiar ya de forma adecuada, de lleno el cálculo, ya se reemplaza directamente.
Sí, sí ven, estoy solo reemplazando. Estoy solo reemplazando. Aquí más me demoro en escribir límite en cada uno. Sí, solo para que lo vean y se ilustren con estos ejemplos es que lo he colocado aquí esta información. Ahí en realidad ustedes tienen que simplemente reemplazar los valores. Me demoro escribiendo límite, por ejemplo, aquí al último es la propiedad del límite de la constante por la función. Entonces, si ven, estoy sacando al 3 por el límite, pero si yo reemplazaba directamente, si yo reemplazo directamente en todos, voy a obtener el mismo resultado. A eso voy. Si en todos yo reemplazo directamente el valor, voy a obtener el mismo resultado. ¿Sí? O sea que las propiedades solo entiéndase es para ver que se cumplen, ¿no? Para ver que los límites son sumables, multiplicables, etcétera, ¿no? Hay algunas propiedades que pueden verse, pero que intuitivamente ya los podemos calcular a esto de manera directa, ¿sí? Incluso aquí hay una aplicación de las propiedades de los límites, ¿no? Dice el volumen de helio en un globo esférico en centímetros cúbicos como una función del radio R en centímetros está dado por esto. Y simplemente dice, encuentre el límite cuando R tiende a 1, solo le reemplazan. Sí, aquí dice, encuentre el límite cuando R tiende a 1 de B de R. B de R, obviamente les había dicho, es la función que representa el volumen del globo. Entonces simplemente sería 4 tercios por pi y por 1 al cubo. 1 al cubo es 1, ¿no? Entonces la respuesta de esto simplemente sería 4 tercios por pi por 1, que sería 4 tercios por pi. Sí, es un ejercicio pequeñito para que se den cuenta. Solo reemplacen lo que, en otras palabras, cuando te dice límite, que encuentres un límite, solo te dice que reemplaces nada más, ¿ya? Entonces quedemos en eso, formalmente, ¿no? Ya para reducirnos tiempo, hemos visto las propiedades que sí se cumplen, y ese tipo de cosas. Hemos visto también introducción, de dónde sale, el estudio de la serie geométrica que nos conllevó al límite. Son cosas pequeñitas, pero que nos sirven a entender qué es un límite. Igual aquí seguimos con la aplicación de propiedades de los límites, que más adelante, o sea, ya aquí, o sea, nos estaríamos demorando escribiendo la palabra límite. Ustedes simplemente solo reemplacen, tenemos más propiedades. Tenemos aquí, por ejemplo, el cociente de dos límites. Acá tenemos el límite de una raíz, que a la larga viene a ser lo mismo. Aquí tenemos los ejemplos de aplicación, pero como les digo, intuitivamente o de manera directa, ustedes pueden reemplazar el valor y ver que efectivamente sale cada una de las respuestas. Sale cada una de las respuestas. ¿Sí? Entonces, simplemente deténgase a ver, lea estas infografías y van a ver que al final simplemente son solo reemplazos. Son solo reemplazos y en la próxima clase ya entraremos de lleno con lo que esto ya habíamos visto al inicio, ¿no? En la próxima clase ya entraríamos de lleno con los cálculos porque hay unos límites que para el estudiante representan alguna dificultad. Entonces estos como están fáciles, es solo para que entiendan la aplicación de las propiedades, porque igual, como les digo nuevamente, les vuelvo a repetir, sin aplicar las propiedades y reemplazando directamente o de manera intuitiva, ustedes van a llegar al resultado. Siempre. Por ejemplo, aquí en el B, cuando dice t tiende a 4, sí, solo reemplazan t por el 4 en la t, sería 4 al cuadrado más 1, sería 16, raíz de 17. Si ven, sin utilizar la propiedad, se saca directamente solo reemplazando. Eso sí, teniendo muy en cuenta las leyes de los signos y algunas otras propiedades, ¿no? De la potenciación cuando se presente ese tipo de cosas. Yo mismo, ustedes saben, yo mismo hago los ejercicios y les explicaré para que todo esto quede claro. Entonces, por lo pronto, eso es la clase introductoria de ahora. No hay tarea todavía. Simplemente este video lo voy a compartir para que usted lo vea detenidamente. Y las infografías también serán mandadas al grupo.